Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca, y al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar, el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y exdirector de ese centro, Eric Langer. Bienvenido a esta mesa como siempre. Siempre un placer. Pablo Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires, bienvenida también. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Y el primer asunto, Paula, tiene que ver con el accidente aéreo que tuvo lugar desgraciadamente en Medellín hace pocas horas, hace 48 horas, en donde iba el equipo chapecoense, equipo brasileño. Viajaban desde el Brasil, habían hecho una escala en Bolivia, y la idea era que este equipo se enfrentara con el Atlético Nacional, equipo por supuesto de Medellín, en la final de la Copa Sudamericana. El avión, poco antes de llegar, de la compañía Lamia, se declaró sin combustible. Ayer se conoció finalmente el audio de la conversación entre el piloto y la torre de control de Medellín. Se oye clarísimamente cómo el piloto dice que tiene una falla eléctrica muy grave, que tiene problemas de combustible, y finalmente la aeronave no llegó a su destino, se estrelló y murieron la inmensa mayoría de sus ocupantes. Con todo esto ha quedado claro que el avión no tenía gasolina, y que o lo sabía el piloto o fallaron los aparatos en la cabina de control y no le dijeron al piloto que no tenía gasolina suficiente para este trayecto de 1.588 millas náuticas. Se supone que una aeronave debe tener gasolina para poder llegar hasta el aeropuerto alterno. Si no puede aterrizar en el aeropuerto de destino, pues debería poder aterrizar en el aeropuerto alterno. En este caso, en Medellín, podría haber sido la ciudad de Cali, que está a una media hora de vuelo, 20 minutos de vuelo, y aparte de eso debería tener un avión gasolina para otros 30 minutos. ¿Qué conclusión puede sacar aquí, sobre todo en el sentido de si es que no hay control suficiente sobre las aerolíneas que están transportando no solamente equipos de fútbol, sino otros pasajeros en estos vuelos charter? Porque ya se habla mucho de que no estaba en una buena situación económica la aerolínea, de que uno de sus propietarios, Ricardo Albacete, tenía negocios con personas turbias en España y con empresarios chinos. ¿Cuál es la conclusión que saca usted en medio de este desastre? Y hay que agregar que ha habido una gran solidaridad de parte de los hinchas del fútbol, como era natural, como era de esperarse. En Medellín, allá anoche se llenó el estadio Atanasio Girardot de la gente, pues manifestando el pésame por la muerte de los jugadores del Chapecoense. Lo que todo el mundo se está preguntando acá es cómo puede la Conmebol contratar o sugerir que se use una aerolínea con esta reputación, ¿no? Porque es una aerolínea pequeña que tiene solo un par de aviones, muy polémica, que se ha creado en Venezuela, que no ha podido operar en Venezuela, que se afincó en Bolivia, donde los expertos dicen que los controles son mucho más laxos. Y lo que hay acá, una gran sospecha, hoy hay una investigación en el portal UOL de la Folha de Sao Paulo de Brasil, en el que dice que la Conmebol tiene que haber estado de alguna manera detrás de esto, ¿no? O, sugiriendo de alguna manera que la Conmebol recomendaba esta agencia a los clubes para que se trasladen. No nos olvidemos que no es la primera vez que traslada a un equipo de fútbol, ha trasladado a un montón de equipos en Sudamérica, incluso ha trasladado hace muy poquitos días a la selección argentina. ¿Y por qué esa aerolínea habiendo tantas y tantos charters en toda Sudamérica? ¿Qué es lo que hay en especial? Bueno, evidentemente acá hay una recomendación. La Conmebol lo desmienten, dice que cada cual es libre de contratar a quien quiera, pero es una aerolínea muy cuestionada en ese sentido. De hecho, vos decías, ¿qué pasó? ¿Llegó justo con el combustible? Es un avión, es un aparato que está diseñado para hacer vuelos muy cortos, no tramos de 4 horas. Evidentemente el piloto, que es uno de los dueños, sí, porque el piloto es uno de los dueños de la empresa, salió con el combustible muy justito. Evidentemente estaba confiado de que iba a llegar, pero bueno, ustedes saben que había otra emergencia en el aeropuerto y lo hicieron sobrevolar el espacio aéreo durante un largo rato, y él no decía que estaba en emergencia de combustible. Él no decía, ¿y cómo no vas a decir que ¿por qué? Porque evidentemente él es dueño, él sabía que hay algo que estaba actuando mal, que él tenía poco combustible, ¿verdad? Bueno, fue una serie de negligencias y yo creo que esto merece una
investigación muy grande sobre por qué esta aerolínea era la encargada de transportar a todos los equipos del continente. Creo que ahí hay algo encerrado. Raquel Guadas. Más allá de que transporte a equipos de fútbol, que sí en Sudamérica, en España es como casi una religión, creo que lo peligroso es que se le concedan licencias de viaje a compañías de este tipo, con estas características, ¿no? Este señor Ricardo Albacete, el dueño de la compañía, uno de los dueños, parece ser que estaba metido en un montón de negocios irregulares en un montón de países con ciertas dudas acerca de su legalidad, ¿no? Digámoslo así. Con lo cual, el hecho de que una compañía de estas características obtenga permisos para viajar, porque ha sido un equipo de fútbol, pero podían haber sido civiles y las muertes hubieran sido igual de graves. ¿Por qué se les concede ese tipo de permisos a compañías que evidentemente operan de una manera tan laxa? ¿Cómo se puede superar esa barrera? Porque el hecho de que gente que haga prácticas corruptas y tenga negocios irregulares no va a ser novedoso, pero sí, por favor, que no caigan las vidas de seres humanos en manos de esta gente. Si quieren tener negocios irregulares, pues que tengan, no sé, una granja, pero no jueguen con las vidas de seres humanos. Sería preferible, sí, que no corrieran peligro los seres humanos. Eric Langer. Me parece obvio por qué más bien era una línea aérea así, porque si sabemos de la FIFA, de todo eso, bueno, hay un montón de corrupción que la gente siempre quiere tapar, pero obviamente a veces cuesta, como dices Raquel, vidas, claro, en este caso, y no, digamos, en una granja ganado o algo así. Entonces eso es lo grave. Entonces en realidad lo que hay que hacer es destapar todo eso, pero es mucho más complicado que solamente la línea aérea. Tiene que ver con toda la estructura del fútbol profesional en todo el mundo, en realidad. Cambio de asunto, Raquel, para hablar de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Fue elegido el pasado 8 de noviembre y se posesiona el 20 de enero. Desde su elección, el señor Trump ha ido anunciando algunos nombramientos de gente que lo va a rodear en el alto gobierno. Y en las últimas horas se ha referido la prensa a la gente que ha seleccionado él para que lo acompañe en el área comercial y en el área económica. Entonces, ¿qué ocurre? Ha anunciado que va a nombrar como secretario del Tesoro a Steven Mnuchin, un hombre que estuvo 17 años en Goldman Sachs, que tiene 53 años. El señor Mnuchin además ha sido llamado el rey de los desahucios, es un apodo que le tienen, porque se benefició de aquel momento de esa crisis por las hipotecas basura aquí en Estados Unidos. Un hombre, por supuesto, que tiene mucho dinero. Como secretario de Comercio ha nombrado a Wilbur Ross, un hombre de 79 años, multimillonario, tiene más de $2.000 millones, y un hombre al que además han llamado el rey de la suspensión de pagos. Él ha comprado una serie de empresas que estaban prácticamente quebradas, las ha engordado, como se diría en algunos países, y las ha vendido. Y el número 2 de Ross va a ser Todd Ricketts, hombre también con mucho dinero, dueño, entre otras cosas, del equipo de béisbol, los Chicago Cubs, que pues no tiene nada que ver en este asunto. El señor Trump, durante su campaña, criticaba a Hillary Clinton, su rival del Partido Demócrata, porque decía que ella iba a beneficiar a Wall Street. Bueno, ahora lo que parece estar pasando es que Wall Street, y estos son señores de Wall Street, están llegando justamente, o Wall Street está llegando al poder. Bernie Sanders, senador de Vermont, quien fuera precandidato demócrata, y Elizabeth Warren, que fue precandidata también, que es senadora de Massachusetts, publicaron un documento, un texto conjunto, que dice que lo que está haciendo Trump es la peor de las hipocresías, que lo que prometió en campaña lo está incumpliendo acá. ¿Tienen razón Sanders y la señora Warren? Tienen razón y no. A mí no me sorprende la llegada de todo este plantel de personajes al gabinete de Donald Trump, porque él mismo es parte de Wall Street. Él es un multimillonario, él no tiene un puesto de perritos calientes y se gana la vida con ellos en la calle. O sea, no sé a quién pretendemos engañar. Lo que sí es cierto es que él ha estado vendiendo una, imagen y una propuesta política dirigida hacia la clase media, dirigida hacia aquellos que habían sido más golpeados por la crisis económica, alegando que había que quitarle, el poder a Washington, que lo estaba haciendo mal, y que había que devolverle el poder a la gente. Bueno, pues ahora el poder se lo está devolviendo de nuevo a las empresas, que Washington había intentado quitárselo después de la hecatombe de 2008. Es un resumen bastante corto, pero es verídico. La cuestión es de qué manera Trump va a operar de este modo. Es que
todo es tan impredecible. Yo ya después de este año y medio he aprendido a no hacer predicciones porque creo que cualquiera va a ser equivocada. Y sí, desde luego, la entrada de estos caballos de Wall Street difícilmente van a poder operar políticas que ayuden como él ha prometido a la clase media. Y fuera de eso, el señor Trump va hoy al estado de Indiana. Hay una empresa Carrier que había anunciado que iba a trasladar unos empleos, unos puestos de trabajo a México, 1000, pero el señor Trump dijo que ha logrado, a través de Mike Pence, entre otras cosas, quien es el vicepresidente electo, ha logrado detener esta sangría de empleos hacia allá. Se ha mencionado incluso que en los últimos 15 años se han perdido 4,8 millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos, y hay quien dice que este anuncio de la empresa Carrier, que finalmente decidió no llevar los empleos a México, sino mantenerlos en Indiana, es un triunfo moral para el señor Trump. Creo que estaba usted en Indiana cuando Trump mencionó algunas cosas sobre el asunto. ¿Cómo ve este asunto? Yo creo que Trump está de nuevo en campaña. Está devolviendo gentilezas a un electorado que realmente le ha sido vital para ganar las elecciones. Y bueno, como vos decías, yo estuve ahí un poco antes de las elecciones, precisamente en la fábrica Carrier en Indianápolis, ahí en los suburbios, hablando con los obreros, con los sindicalistas y preguntándoles por qué era lo que pasaba, cuál era su futuro y a quién iban a votar. Y pensemos que es un electorado básicamente demócrata, los obreros de la fábrica, los sindicalistas, ha sufrido una gran transformación. Era gente que básicamente votaba a Bernie Sanders. De hecho, en la primaria demócrata votó a Bernie Sanders, y lo que se vislumbraba ahí era que había un giro hacia Trump. Algunos me lo admitían y otros decían que estaban indecisos, no sabían a quién iba a votar, y yo terminaba mi entrevista y decía, este seguro que va a terminar votando por Trump. Y realmente así fue. Pero les explico más o menos cómo es el tema Carrier, porque fue un símbolo de la campaña de Trump, por eso yo fui ahí a visitar ese lugar. A ver, de alguna manera quiere trasladar su producción a México. Es una fábrica que da ganancias, no es que da pérdidas acá, pero, a ver, hay unos números muy simples. Un obrero, por ejemplo, de unos 30 y pico, 30 años, 32 años, gana $22 la hora más beneficios. Entre 22 y 25 dólares la hora para beneficios. ¿Sabes cuánto le paga a un obrero similar Carrier en México? ¿Cuánto? 3. ¿3? 3. O sea, casi una décima parte, una novena parte. Exactamente. Entonces, la empresa dice, yo me voy. Esto es, dado los acuerdos de libre comercio con Canadá y México, que Trump busca derogar o retransformar. Entonces, ese hombre que de pronto, ese obrero que gana $22, va a quedar en la calle. El obrero que tiene 35 años, o 20 y pico, 30, probablemente encuentre empleo, porque hay trabajo. Pero el empleo que va a conseguir ese hombre va a ser acomodando cajas en un galpón, porque va a traer cosas importadas de China. Y ese obrero va a ganar, que era especializado, que era tornero, que tenía un trabajo, que sabía tornear el acero, ese obrero va a ganar entre 13 y 15 dólares por hora. Entonces, o va a trabajar en un McDonald's, entonces va a tener que o reducir su salario a la mitad, vivir con la mitad, o va a tener que tener 2 trabajos. Sí. Esto es lo que viene sucediendo en todo el Medio Oeste en los últimos años, no solo por los tratados de libre comercio, que las empresas se deslocalizan, sino también por una simple cuestión de automatización de los trabajos. Claro. Entonces, esta gente ve perder su calidad de vida y su sueño americano, ya no ve posibilidades de progresar. Entonces, ven en Trump un tipo que les habla de volver a ese progreso, a ese pasado dorado. Y los va a salvar. Y los va a salvar. Primero confiaron en Bernie Sanders, pero entre Hillary, que es más de lo mismo, y Trump, apuestan por Trump. Entonces, hoy es una manera de devolverle. Hay que ver, eso lo dejo al profesor que lo explique, pero hay que ver cuál es el costo de este pacto con Carrier, ¿no? Se la puso fácil, Paula Lugones. Bueno, en realidad no sé cuánto va a ser el costo, porque no han divulgado no sabemos nada del arreglo. Claro que hay un subsidio corporativo, pero lo que creo que en realidad lo que más vale aquí a nivel político
porque el análisis social excelente, es que esa fábrica va a quedar como el símbolo de que Trump realmente está haciendo algo. Y todas las demás fábricas van a seguir exportando eso a México, porque así funciona el populismo, ¿no? El populismo es que entonces uno dice y hace algunas cositas para los obreros y los ricos vienen y se aprovechan. Entonces, lo que decíamos con los de Wall Street, eso está perfecto, eso es lo que va a pasar, sabíamos que eso iba a pasar y justamente eso va pasando y lo conocemos muy bien en América Latina. Perón, Getúlio Vargas, etcétera, de todos esos populistas clásicos hicieron exactamente lo mismo. Es una página de los populistas latinoamericanos. Y de hecho, perdón, el tour este que acaba de inaugurar, el Think Tour, es Sí. una muestra más de ese populismo que a lo mejor ahora ya toca quitárselo a la izquierda como una característica, digamos, patrimonializada, ¿no? Ahora ya Trump se lo está quedando poco a poco. Exactamente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Paula, hay una entrevista del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presidente saliente, deja el poder el 20 de enero y se la hace Jan Weiner en la revista Rolling Stone. El título es El día después, porque la entrevista fue hecha el 9 de noviembre, 24 horas después del triunfo, o menos de 24 horas después del triunfo de Donald Trump. Y el título es El día después, Obama sobre su legado, el triunfo de Trump y el camino hacia el futuro. Hay varias cosas que dice aquí Obama, que él no está decepcionado porque él deja el país mejor, que se va a tomar unas vacaciones, que se va a dedicar después a montar un centro de liderazgo, que va a escribir un libro y que él cree que de todas maneras que Trump puede cambiar porque va a subirse en los hombros del legado de los revolucionarios, de los padres fundadores de Estados Unidos y muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que más llama la atención de esta entrevista, en su opinión, una entrevista que circula por todas partes porque realmente vale la pena? La verdad, Juan Carlos, que dicen varias cosas interesantes, algunas ya las mencionaste vos, pero yo me gustaría referirme particularmente al tono general de la entrevista. El periodista cuenta en la introducción que dice, bueno, habíamos acordado esa entrevista al día siguiente de las elecciones porque, claro, se pensaba que iban a ganar y entonces llamó a temprano a la mañana y digo, mirá, Barack, la cancelamos. Entonces le dije, no, sigamos todo adelante. Bueno, es un diálogo ficticio, obviamente, pero siguió adelante esa entrevista al día siguiente de esa noche mortal para los demócratas. Me llama la atención el tono general de la entrevista. Barack Obama estaba muy relajado, mucho más que el periodista que parecía realmente desesperado por el triunfo o muy preocupado por el triunfo de Donald Trump, trazando un panorama muy sereno, sí, dándole chances y posibilidades a Trump de que pudiera llegar a ser una presidencia razonable. Y bueno, con cierto optimismo, haciendo un balance bastante positivo de su legado, pero con un optimismo mirando hacia adelante. Eric Langer. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paula. Me parece que él vio más bien las cosas de largo alcance, que sabe intelectualmente que esas cosas van a cambiar y creo con eso era realmente el trasfondo más que todo de la entrevista. Pablo, Raquel Godas. Bueno, me parece muy interesante lo que dice sobre que él no está decepcionado y creo que la realidad le avala. Quiero decir, él llegó cuando este país estaba en una crisis económica brutal y aunque haya sido la clase media trabajadora de la que hablábamos antes la que se ha ido de mano de los demócratas, él no siente que sea su culpa. Él habla de que cuando él hizo campaña iba casa por casa, pueblo a pueblo, hablando con unos y con otros. Y digamos que le manda un recado a los demócratas y a la campaña de Hillary explicándoles que no podían dar por sentada una victoria dada por unas minorías o por unos sectores sociales que él se había ganado con mucho sudor. No podía ganar unas elecciones el Partido Demócrata solamente con los réditos de sus propias legislaturas, de sus propias victorias. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Eric Langer, por haber estado aquí. Paula Lugones y Raquel Godos, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.